Buenas tardes amigos y amigas. Iniciamos con las noticias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un pedido de mediación a la Corte Constitucional, en el que rechazan una injerencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esto se dio por la sentencia que emitió este organismo, en la que dan nuevos plazos para la inscripción del Partido Justicia Social. Según el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, esta decisión pone en riesgo las elecciones del próximo 7 de febrero de 2021. Desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En la última sesión del Pleno del CNE se debía decidir si se daba paso o no a la inscripción del Partido Justicia Social. Sin embargo, el consejero Luis Verde Soto planteó una propuesta para realizar una demanda contra el Tribunal Contencioso Electoral por un conflicto de competencias, en la que solicitan que este organismo revoque su decisión que recomienda la inscripción de Justicia Social para las próximas elecciones. Esto deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. El doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, considera que esto representaría un problema, ya que hasta que esto se resuelva, el calendario electoral se vería comprometido. Esto rompe todo el cronograma electoral que se planifica con mucha antelación y que tiene que cumplirse a rajatabla. Ahora no podemos imprimir las papeletas porque no hay candidatos, hay aún un conflicto. Entonces mire usted cómo destruye todo lo que es la planificación, el cronograma electoral. Una mala decisión tomada con vicios políticos no legales por estos dos organismos. Oleas explica que en este caso el CNE tiene razón, ya que representa una interferencia en sus competencias dentro de la organización de las elecciones. Cuando ellos dicen que a efectos de reparación conceden un plazo fuera de lo que está establecido en la ley para que se hagan los procesos de democracia interna de un movimiento que fue reconocido tardíamente, se exceden en sus funciones, eso no podían hacer. Otro aspecto que identifica Oleas es que cuando se incluyó a la Corte Constitucional para que tome una decisión, no se tomó en cuenta el tiempo que este organismo toma para dar una resolución, ya que en otras ocasiones les ha tomado meses e incluso años dar una respuesta. Con producción de Pedro Vega, Paula Piñeiros, UDLA Channel. El Pleno de la Asamblea Nacional en este momento lleva a cabo el segundo debate del proyecto para reformar el Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. El Fondo Monetario Internacional puso como condición la aprobación de esta reforma para futuros desembolsos. Conozcamos en el siguiente video las reformas propuestas a ley. Se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 689. Para desembolsar en este mes los $2.000 millones al Ecuador, el Fondo Monetario Internacional solicitó con carácter urgente la aprobación de la Ley Anticorrupción, proyecto que ha sufrido varias modificaciones hasta llegar al último debate que está realizándose esta tarde. Entre los componentes que se dejaron fuera de este primer debate está el populismo punitivo que se refiere al aumento de penas preventivas de libertad. El asambleísta Héctor Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia, asegura que ese punto se lo descartó ya que eso no ha dado ninguna solución a la corrupción. Por otro lado, Muñoz destaca el implemento del eje preventivo en el que constan programas de cumplimiento del sector privado, el aporte de los informantes para facilitar su intervención en investigaciones contra corrupción y la necesidad de un informe previo de Contraloría para las contrataciones públicas. Se enfoca en un informe de pertinencia, de factibilidad, en donde se analizará, por ejemplo, cuáles son los costos, cuáles son los plazos, cuál es la oportunidad y la factibilidad de la contratación. Muñoz asegura que se mejoraron los textos iniciales de la ley ya que no se lograba nada expidiendo normativa solamente en función a la coyuntura, esto refiriéndose a los casos de corrupción en pandemia, por lo que pensando a futuro la ley también crea 4 nuevos tipos penales. 4 tipos penales que son la evasión de los procedimientos de contratación pública, sobreprecio en contratación pública, los actos de corrupción en el sector privado y la obstrucción de la justicia. En una entrevista anterior a este medio, el legislador mostró preocupación por la calidad de la ley dada la rapidez con que debía tramitarse. Sin embargo, está convencido que la ley es rápida, buena y que será aprobada hoy. Para cumplir los acuerdos con el FMI, el texto debe ser aprobado por la Asamblea hoy antes que inicie el periodo de vacancia legislativa. Sin embargo, otro compromiso del gobierno con el multilateral es tener listo un proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero que busca, entre otros aspectos, la autonomía del Banco Central. Se tiene previsto que este otro paquete de reformas sea entregado por el Ejecutivo esta semana para que inicie su debate en el Legislativo desde enero del 2021. Con producción de Camila Rodríguez, Michael Reynoso, UDLA Channel.
El próximo 11 de enero se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo Bonilla y otros 8 procesados por el caso de presunto peculado en la compra de fundas para cadáveres e insumos médicos en el hospital del IES Los Ceibos. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía investiga un presunto caso de sobreprecio en la compra de fundas para cadáveres a un precio de $148,50 por unidad, cuando en el mercado su valor es de $12 aproximadamente. Por ahora, Salcedo está recluido en la cárcel 4 de Quito y tiene abiertas otras indagaciones por delincuencia organizada, lavado de activos y fraude procesal. Cambiando de tema, el concejal Bernardo Abad anunció en su cuenta de Twitter un documento falso, usado aparentemente por bandas que intentan robar en domicilios, en el que señala que las bandas estarían usando un documento ilegal con sellos adulterados del municipio y del Ministerio de Salud, explicando que es para un censo destinado a la vacuna contra el COVID-19. Esta carta va dirigida a los habitantes de un conjunto residencial ubicado en Quinche, en el sur. El concejal también señaló que el municipio no ha iniciado ninguna de estas acciones. De momento, la policía ya tiene conocimiento de esto e investiga los hechos. En otra información, Ecuador fue el epicentro de la pandemia en América Latina entre los meses de marzo y abril, y ahora se prepara para recibir en enero la primera entrega de vacunas contra el coronavirus. En el aeropuerto de Quito se pone a punto la logística y la cadena de frío para el transporte y almacenamiento de las vacunas. Ana María Cañizares, de nuestra cadena aliada CNN, hizo un recorrido por las zonas de carga y frío del aeropuerto y nos cuenta cómo avanza la planificación. El aeropuerto de Quito será la puerta de entrada de las primeras 50.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que llegarían en enero en medio de la urgencia por reducir la propagación del virus. Esta es la plataforma de distribución del aeropuerto de Quito. Hasta aquí arribarán las vacunas que paulatinamente el Ecuador siga importando. Pasarán por un proceso de supervisión hasta llegar al proceso de desaduanización, que según las autoridades promete ser rápido. Desde aquí serán entregadas al servicio de transporte a cargo del Ministerio de Salud Pública. Estamos listos a recibir la vacuna en plataforma de la aerolínea, traerla lo más rápido posible en el equipo adecuado con cadena de frío, y de ahí lo que vamos a proponer nosotros es almacenarla y hacer un centro de acopio para que nuestras instalaciones de congelados sirvan como acopio para el ministerio. Antes de llegar al centro logístico ubicado a 2,5 kilómetros de la terminal de cargo, las vacunas serán puestas en camiones de conservación de frío, como este. Desde que tomamos contacto con la mercadería en la plataforma de aeronaves, inicia el video, la videograbación. Va transmitiendo el tiempo y va transmitiendo la temperatura a la cual se va almacenando. Estamos en la zona de frío y este es uno de los cuartos que servirá para el almacenamiento de vacunas cuando lleguen al Ecuador, que actualmente está adaptado para hasta menos 30 grados centígrados, pero se está trabajando en adaptar más motores que permitan una congelación o enfriamiento de hasta menos 70 grados centígrados, como lo requerirá al menos la vacuna de Pfizer. Y atención que no veremos decenas de aviones llegando con vacunas. La importación será paulatina y de acuerdo a un cronograma y volumen establecidos por el Ministerio de Salud. No es que va a llegar un avión específicamente cargado de vacunas, sino que las vacunas van a ser parte de la carga con la que llega normalmente un avión al Ecuador, un avión de carga. Estas primeras dosis servirán para el personal médico y adultos mayores en albergues. El resto de vacunas llegará desde marzo. Ecuador fue el epicentro de la pandemia en América Latina entre marzo y abril, y la llegada en enero de la vacuna genera esperanza en miles de ciudadanos impactados por los efectos del coronavirus. El momento se acerca, pero se necesita una preparación adecuada. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue ingresado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por presentar síntomas de COVID-19. Se informó que por ahora su condición es estable. Intriago, a través de su cuenta en la red social Twitter, confirmó el pasado domingo que dio positivo en una prueba de coronavirus.
Hace varios días, la madre de Intriago también se encontraba contagiada. Desde el municipio de Manta se descartó que actualmente está en el área de unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID-19. Ahora les informamos que el jueves 17 de diciembre, la Corte Constitucional del Ecuador debatirá la acción de institucionalidad en contra de la prohibición de espectáculos taurinos con muerte que fue presentada por la Unión de Toreros del Ecuador. Frente a esto, los movimientos y organizaciones en favor de los derechos de los animales consideran que con esta acción se resta importancia a la decisión popular. El recurso presentado por la Unión de Toreros del Ecuador plantea dejar sin efecto el resultado de la pregunta 8 de la consulta popular del 2011, con la que se prohibió la celebración de espectáculos públicos que tengan como finalidad la muerte de un animal. Esto fue impulsado por el entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el exalcalde Augusto Barrera. Maritza Rubianes, miembro de Familias Antitaurinas a la Abolición, considera que la idea de este debate es totalmente descabellada y sería una forma de quitar poder a la decisión ciudadana. Están haciendo que la Corte Constitucional, quien debe garantizar derechos, declare inconstitucional no solo la pregunta, sino la respuesta. Y eso es tremendamente grave. Por otro lado, según José María Morán, presidente del Club Taurino de Quito, se espera que con esta acción de inconstitucionalidad el espectáculo taurino en Quito pueda celebrarse. Explica que su pedido se fundamenta en que la pregunta 8 incumplió con varias normativas e incluso con ciertos derechos humanos. Morán explica que el regreso de las actividades taurinas potenciarán nuevamente a la capital, ya que antes proporcionaban una inyección económica importante para trabajadores y negocios aledaños a la Plaza de Toros. Entre 60 y 70 mil empleos directos y más de 100 mil empleos contando los empleos indirectos, ¿no? Y además, para la ciudad, el movimiento económico era importantísimo, superaba los 30 millones de dólares durante una semana de fiestas. El Cabildo Quiteño recibía cerca de 600 mil dólares en impuestos solo por parte de la empresa organizadora de la feria, con lo cual financiaba casi el 80% de todo el presupuesto de fiestas de Quito. La jueza Carmen Corral será la encargada de escuchar a las partes procesales en una audiencia pública telemática, que se iniciará este jueves a las 10 de la mañana. Para el tratamiento de esta acción se solicitó a la Presidencia de la República y al Consejo Metropolitano de Quito los informes sobre la consulta popular del 2011 con la que prohibieron los espectáculos taurinos en la capital. Con producción de Martín Fierro, Gabriel Esguirla, Udlachan. La Cruz Roja Ecuatoriana alerta sobre un desabastecimiento de sangre en Ecuador. Debido a la pandemia se ha reducido en un 80% el número de donantes. Es por esto que se ha creado una aplicación que facilita el proceso de donación de sangre. La Cruz Roja cubre el 70% de la demanda de sangre a clínicas y hospitales en el país. Por la pandemia, registra que, de 18.000 donantes al mes, se ha bajado a 4.420. Esto ha causado que no haya suficiente sangre para emergencias como cirugías, partos, traumatismos, tratamientos de cáncer, entre otros. Iván Guanopatín ha donado sangre por 33 años. Él comenzó este proceso para ayudar a su madre con una enfermedad y hasta hoy ayuda al banco de sangre con donación de plaquetas para las personas con cáncer. Sigue habiendo enfermos, sigue habiendo personas que necesitan transfusiones de sangre, de plaquetas. En abril me llamaron para donación de unas plaquetas que se necesitaba de urgencia para un niño que salía de una quimioterapia. Ellos me fueron a ver. Se implementó todos los métodos de sanitación. En Ecuador, solo el 1.4% de la población dona sangre, y según la Organización Panamericana de la Salud, se necesita al menos que entre el 2 al 5% de la población done para suplir todas las necesidades. Deberíamos contar con 1.500 unidades de sangre O positiva. Y en este momento tenemos solamente 200, es decir, requerimos 1.300 unidades de sangre que sean donadas en esta semana. Con producción de Nicole Espinosa, Carolina Rodríguez, UTLA Channel. Nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre los preparativos para la fecha 14 de la Liga Pro.
Para mí el periodismo es la oportunidad de contar historias, de mostrar realidades, de investigar y es también la herramienta para visibilizar injusticias. Soy Camila Girón. Ser periodista para mí ha significado una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, gracias a que por medio de esta carrera nos permite ayudar a muchas personas, contar sus historias y así enfocar temas que normalmente ayudarían a muchas personas que no tienen voz o que no son atendidos sus problemas por varias circunstancias. Recordemos que, como dijo el gran escritor Albert Camus, el deber del periodista no está en con quienes escriben la historia, sino con quienes la sufren. Soy Anthony Reina. Hoy, en el Minuto Internacional, les informamos que el Colegio Electoral ratificó la victoria de Joe Biden, sumando en total 306 votos electorales, mientras que en Rusia la vacuna Sputnik 5 muestra el 91,4% de eficiencia contra el COVID-19 en su tercera fase de ensayos clínicos. Finalmente, Londres regresa a un estricto confinamiento a partir de este miércoles, tras un aumento de casos por coronavirus durante la última semana. El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó ayer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. El órgano electoral anunció que Biden obtuvo 306 votos electorales, es decir, 55 votos más de los necesarios para ratificar su triunfo en los comicios de noviembre. Ante la victoria oficial del demócrata, el presidente ruso Vladimir Putin lo felicitó reiterando estar dispuesto a trabajar con él. Estoy listo para contribuir a resolver los desafíos que enfrenta el mundo, mencionó el telegrama que envió el Kremlin. En otras noticias, el Centro Gamaleya encargado del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik 5 corroboró este martes el 91,4% de eficacia y señalaron que puede superar el 95%. El instituto encargado notificó que el porcentaje de eficacia se desprende tras el análisis preliminar de la tercera fase de los ensayos clínicos, donde se ha testeado a más de 22.000 voluntarios. De esta forma, Rusia procederá a registrar el medicamento contra el coronavirus en otros países, según informó el Instituto Gamaleya. Por otro lado, Londres vuelve al nivel máximo de confinamiento a partir de mañana, según notificó el primer ministro Boris Johnson después del incremento de casos por coronavirus. El ministro reiteró que el tercer nivel de alerta significa cierre de hoteles, bares, restaurantes y centros de ocio para evitar el aumento de casos por COVID-19. Ingrid Miranda, UDLA Channel. Piratas informáticos interrumpieron el fin de semana en el sistema de varias agencias de gobierno de Estados Unidos, entre ellas los departamentos del Tesoro y de Comercio. Según las investigaciones, los hackers estarían vinculados a un gobierno extranjero. La información fue divulgada por varios medios de comunicación estadounidenses este domingo, los cuales reportaron que los espías rusos estarían detrás del espionaje al tráfico interno de correos electrónicos de los departamentos del Tesoro y de Comercio, además de la Administración Nacional de Telecomunicaciones del país. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo: El Consejo de Seguridad Nacional está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, el FBI, la Comunidad de Inteligencia y los departamentos y agencias afectados para coordinar una recuperación rápida y efectiva de todo el gobierno. En la mañana de este lunes, Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, desmintió las acusaciones. Una vez más, quiero recordarles que fue el presidente Putin quien propuso a la parte estadounidense un acuerdo de cooperación de ciberseguridad. Podría permitir a nuestros dos países cooperar y contraatacar cualquier ciberdelito, intento de ciberespionaje, etc. La iniciativa de Putin no obtuvo respuesta de Estados Unidos. Este ataque se produce un mes después de que Trump despidiera al director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Cripps, una vez de que Cripps declaró públicamente que las elecciones del 2020 habían sido las más seguras de la historia. Lamento no estar allí con ellos, pero saben cómo hacer esto. Sospecho que todavía es temprano. Dejemos que los profesionales lo trabajen. Según la agencia Reuters, funcionarios del Consejo de Seguridad discutieron los ataques en una reunión de emergencia recientemente. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde.